Aunque existen personas que tienen ciertos comportamientos que son más apropiados para un orangután o incluso un cerdo, lo cierto es que los seres humanos somos muy diferentes al resto de animales. Si nos comparamos con nuestros parientes vivos más cercanos, los chimpancés, a simple vista ya existe una diferencia muy obvia, y es que ellos están cubiertos por una densa capa de pelo. Porque sí, la pérdida de vello corporal es un cambio evolutivo importante que nos separa del resto de primates. De hecho, hace millones de años nuestros antepasados probablemente eran tan peludos como ellos. Entonces, ¿por qué se produjo este cambio? Pues hoy en el Corral de Dory toca hablar de eso, de pelo. La hipótesis tradicional y la que mantiene la mayoría de investigadores explica que tener menos pelo tiene relación con la termorregulación. Cuando nuestros antepasados comenzaron a caminar con dos piernas, también empezaron a vivir en hábitats diferentes. Pasaron de una zona muy frondosa, llena de vegetación y sombra, a otros paisajes mucho más abiertos y secos, como por ejemplo la sabana. Y claro, allí estaban mucho más expuestos al abrasador sol, donde el sobrecalentamiento podía suponer un gran peligro. Con poco pelo se está más fresquito cuando nos da el viento, y facilita que al sudar se regule la temperatura corporal más fácilmente. En otras palabras, aquellos que tenían menos pelo en condiciones más soleadas tenían más posibilidades de sobrevivir y por tanto de reproducirse. Otra de las posibles explicaciones es que la pérdida de pelo fue causada por una adaptación frente a parásitos como piojos, pulgas o garrapatas. Si no tienes tanto pelo es más difícil infestarte, consiguiendo evitar las graves enfermedades que provocan, y por qué no, también los insufribles picores que muchos hemos tenido alguna vez de niños. Además, teniendo en cuenta que muchos primates pasan largos periodos de tiempo aseándose unos a otros, pues bueno, la verdad es que es una ventaja importante. Una cosa está clara, y es que quedarte sin pelo también tiene sus inconvenientes, como estar menos protegido, tanto físicamente como frente a las inclemencias del tiempo. Así que esto no habría sido posible sin distintas adaptaciones culturales, como hacer fuego, buscar refugio o, bueno, ponerse ropita. Al fin y al cabo, la ropa es un buen sustituto y tiene la ventaja de que se puede lavar y sustituir con facilidad para aumentar la higiene, y así eliminar, bueno, pues posibles parásitos. Sea cual sea el motivo, también existe la posibilidad de que una fuerza muy poderosa de la naturaleza haya influido en la pérdida del pelo en algún momento de nuestra historia, algo que en ocasiones incluso a los humanos actuales nos hace cometer auténticas locuras. Por supuesto, nos referimos a la selección sexual. Porque ¿qué hay más atractivo que un primate saludable, sin piojos y que además no te deje la alfombra llena de pelos? Para que nos entendamos, quizás llegara un momento en el que a nuestros antepasados les empezara a gustar eso de que el sexo contrario tuviera poco pelo. Una mayor atracción sexual significa tener más posibilidades de reproducirse y por tanto de transmitir a los hijos la información genética necesaria para no tener pelo. Otra pregunta que nos surge es ¿por qué las mujeres normalmente tienen menos pelo que los hombres? Pues es posible que la selección sexual haya sido más fuerte de los hombres hacia las mujeres que viceversa. También podría ser que la atracción masculina se centrara particularmente en tener poco vello corporal, mientras que para el sexo femenino no tenía tanta importancia. Pero bueno, ¿cuándo nos quedamos sin pelo? Pues es una pregunta complicada, ya que encontrar evidencias sobre ello no es fácil. Existen distintas aproximaciones, como la de unos investigadores que estudiaron la evolución de un gen relacionado con el color de nuestra piel y dataron que la pérdida de pelo ocurrió al menos hace 1,2 millones de años, aunque es posible que ocurriese mucho antes. Otros investigadores usaron un método indirecto muy curioso, calcular cuándo empezamos a vestirnos con ropa. Y sí, amigos, de nuevo tiene que ver con nuestros queridos piojos. Existen 3 tipos de piojos que parasitan a los seres humanos. Los que viven exclusivamente en la cabeza, en el cuerpo o en el vello púbico. Claro, los piojos del cuerpo no tienen problema en aferrarse a mamíferos cubiertos de pelo, pero con nosotros lo tienen un poco más complicado. Para evadir este problema, los piojos del cuerpo han tenido que evolucionar para agarrarse a nuestra ropa y no al pelaje, y esto significa que tuvieron que adaptarse a ello. La hipótesis es que esta adaptación comenzó en el momento en el que empezamos a ponernos la ropa. Los investigadores compararon la información genética de piojos de la cabeza y del cuerpo, y descubrieron que nuestros piojos del cuerpo evolucionaron de los piojos de la cabeza, y que este cambio se produjo posiblemente hace unos 170.000 años. Si esta aproximación es correcta, resulta muy sorprendente, ya que significa que el uso de la ropa es mucho más reciente de lo que pensábamos, y que nuestros antepasados vivieron un gran periodo de tiempo sin vello corporal y desnudos. Eso que, bueno, los piojos tardaron mucho tiempo en adaptarse a esta nueva situación. Pero, ¿qué es lo que causa tener más o menos pelo dependiendo de la zona de tu cuerpo? ¿Por qué no tienes ni un pelo en la palma de las manos, pero sí en los brazos? Pues poco a poco van encontrando evidencias para conocer la respuesta. Os presentamos a la proteína DKOPF2, o DKK2, un inhibidor que controla el crecimiento del vello bloqueando su desarrollo. Los investigadores estudiaron esta proteína utilizando ratones y conejos.
Al contrario que los conejos, que tienen unas patas muy peludas, los ratones son como los humanos y no tienen pelo en sus patas. Al analizar la presencia de esta proteína en las patas de ambos animales, se descubrió que la proteína de KK2 estaba muy expresada en las patas de los ratones, es decir, que había una gran cantidad de esa proteína que impedía que el pelo se desarrollara. Todo lo contrario ocurría en las patas de los conejos, donde había mucha menos cantidad de esta proteína. Lo que es más alucinante, los científicos eliminaron mediante ingeniería genética esta proteína de las patas de los ratones, y ¡tachán! Los ratones empezaron a tener pelo en sus patas. Mola, ¿no? Y es que se cree que a lo largo de la evolución los animales han ido acumulando mayor o menor cantidad de esta proteína en diferentes partes del cuerpo, dependiendo de sus necesidades. Por ejemplo, nosotros no tenemos ni un solo pelo en las palmas de las manos, ya que así agarramos las cosas con mayor facilidad. Todo lo contrario que los osos polares, que sí que lo tienen para protegerse del hielo y del frío. Por cierto, los investigadores creen que esta proteína puede estar asociada con la alopecia, es decir, con, quedarnos calvos. Quizás en un futuro pueda ser un objetivo para nuevas terapias frente a esta y otras enfermedades relacionadas con la piel. Y bueno, aquí terminamos el vídeo de hoy. ¿Os ha parecido interesante? Escribidnos en un comentario vuestra opinión. Ya sabéis que nos podéis encontrar tanto en YouTube como en Facebook. Y si no nos seguís en TikTok e Instagram, pues la oveja Dolly se va a enfadar. Así que hasta la próxima, amigos.